Historia agrietada. Con Daniel López y Eduardo Tula. Todos los jueves de 20 a 21 horas por FM 89.5. Radio Municipal General Rodríguez. Muy buenas tardes y estamos iniciando una vez más, este programa que se dio en llamar Historia Agrietada. Del otro lado de los vidrios, como toda esta hora, el señor Jorge en la operación técnica. Y de este lado, que el señor Daniel López y quien les habla, Eduardo Tula. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas tardes a la audiencia, a Jorge, bueno, a vos, Eduardo. Ya estuvimos un ratito hablando fuera del aire. Haciendo la introducción en el programa anterior, acá estamos. Estuvimos hoy un ratito también antes. Y hoy vamos a hablar un poquito de un tema que creo que es interesante y tiene que ver con la muerte de Carlos Gardel, que ocurrió el 24 de junio de 1935 en Medellín. Uh-huh. Esto más o menos es conocido porque la muerte de Carlos Gardel la conoce todo el mundo, pero digo porque por ahí hay algunas personas un poco más jóvenes escuchando. La muerte se produce en el apogeo de Gardel. Gardel estaba en el principio de su fama internacional porque ya estaba en varios países haciendo giras, había grabado en Europa, había grabado en París películas. Era una figura, sin ninguna duda. Y va a hacer 3 shows a la ciudad de Medellín, en Colombia. Cuando termina esos shows, él va a estar en un teatro, el Circo y Teatro España, va a hacer sus presentaciones y cuando termina se va a ir con Lepera, que era la persona con la que él componía, era prácticamente su amigo y su socio, y el resto de los músicos van a tomar un avión pequeño para ir a otra localidad porque tenían otra serie de funciones. Y esa mañana del 24 de junio de 1935 se va a producir el accidente. Prácticamente en la pista es el accidente. El avión ni llega a levantar vuelo. Tenía aparentemente un peso mal distribuido y había mucho viento en la pista. Y el avión apenas intenta levantar, se va de costado y se choca contra otro avión que lo había corrido el piloto, y se choca con otro avión y Gardel y Lepera y 3 músicos más terminan muriendo prácticamente de inmediato. Eso se enmarca también en ese momento en una interna que había entre 2 aerolíneas ahí en Colombia, que estaban luchando por las rutas aéreas. Estamos hablando del 35, recién se estaban configurando las rutas aéreas. Y se da este choque donde pierde la vida Carlos Gardel. Muy bien, en la República Argentina estaba el gobierno de Uriburu, y acá había un problema propio, digamos, que tenía que ver con las carnes. Ya habíamos hablado en algún programa anterior de el afer, digamos, de las carnes, Roca Runciman, ese pacto que se había hecho ahí entre gallos y medianoches y que después fue puesto en evidencia, y los diarios no hacían otra cosa que hablar de esto precisamente, acá en Buenos Aires, de ese pacto y de todo el negociado que habían hecho con ese pacto. Gardel
va a cantar como último tango, antes de subir a ese avión, Tomo y Obligo. Es el último tango que canta en su vida. Y después le dedica unas palabras a la gente. Dice: antes de cantar mi última canción, quiero decirles que he sentido grandes emociones en Colombia. Gracias por tanta amabilidad. Encuentro en la sonrisa de los niños, las miradas de las mujeres y la bondad de los colombianos un cariñoso afecto para mí. La emoción no me deja hablar. Eso fue lo último que dijo de manera pública, y luego es el accidente. Lo van a enterrar en el cementerio de San Pedro, ahí en Medellín. En principio es lo que sucede. Según las normas colombianas, una persona que moría en suelo colombiano tenía que pasar 4 años en suelo colombiano para poder ser repatriado. Sin embargo, a los 4 días de que ya se había hecho el entierro, el gobierno de Uruguay pide la repatriación de los restos. Y acá en Argentina es como que de movida no le dan bolilla, pero teniendo en cuenta la repercusión internacional y nacional que tiene este tema, en el gobierno de Justo se les ocurre que una posibilidad era crear, a través del cuerpo, digamos, muerto de Gardel, la posibilidad de salir o de correr en la agenda de los diarios del tema de las carnes. Entonces, según dice el hijo de Natalio Botana, Elvio, según lo dice Piña en alguno de sus libros, el general lo llama Natalio Botana, el periodista de crítica, ¿no es cierto?, que es tan polémico, digamos, y le dice qué podían hacer para distraer a la gente. Y entonces diseñan entre ellos, o barajan un par de ideas, digamos, para hacer una especie de escudo ante esta problemática de las carnes que el gobierno estaba viviendo. Y lo de Carlos Gardel le viene perfecto. La Cancillería argentina pide la repatriación de los restos también de Gardel, y Berta, la madre de Gardel, que quería que el hijo venga a Buenos Aires porque ella decía que era la tierra de él y quería despedirlo, llegan hasta el presidente Alfonso López, y López acepta la repatriación de los restos de Gardel, que se produzca la repatriación de los restos de Gabriel. A todo esto, eso recién se va a dar en diciembre, el 18 de diciembre de 1935, va a ser exhumado el cadáver de Gardel. Y lo van a preparar, estaba en una caja de metal y adentro había otra caja de metal, desembalan la primera y ponen una nueva caja de metal para poderlo poner después en un cajón de madera y subirlo al primer tren con destino hacia el Pacífico. Ese trámite burocrático, bueno, es facilitado de alguna manera precisamente por la orden presidencial. Pero empieza ahí como un peregrinar del cuerpo de Carlos Gardel, un poco en tren, y después va hasta ser trasladado en mula en alguna de las localidades, porque no había posibilidad, porque no había caminos, ya que las localidades intermedias en el paso del tren empiezan a requerir que dejen el cuerpo de Gardel para rendirle algunos homenajes durante un tiempo. Es decir, esas pequeñas localidades intermedias van a demorar, digamos, la llegada de Gardel a el puerto de Buenaventura, desde donde saldría posteriormente. Así va a pasar casi 2 meses y medio el cuerpo de Gardel peregrinando en pequeñas ciudades que eran un puñado de casas y poblados pequeños
hasta que va a llegar a... pasa por Amagá, La Pintada, ahí lo ponen en unas berlinas que eran una especie de combi, un pequeño colectivo, lo llevan también todos los baúles que él tenía, 20 baúles, 3 cajas con sombreros y el ataúd de él. En un momento determinado, por eso digo, no tienen posibilidad de seguir, de otro modo que no es con mula, cargan todo arriba de mulas y lo llevan arriba de unas mulas, la gente va todo el tiempo acompañando. Bueno, uno de los choferes de esta empresa como esa especie de combi, en un momento dice: las autoridades civiles y la sociedad de esta pequeña sociedad me solicitaron hacer una escala en Supía, que era una localidad chiquitita, y entonces él lo va a permitir. Así pasan 2 meses y medio hasta que el cuerpo de Gardel llega hasta la costa de Buenaventura en el Pacífico, más o menos a la altura de Bogotá en el Océano Pacífico. Desde ahí, eso es el 29 de diciembre ya, desde ahí va a ser embarcado en el vapor Santa Mónica y va a ir hacia Nueva York. De Nueva York va a llegar el 7 de enero a Nueva York, y de Nueva York obviamente le van a hacer una serie de homenajes, va a estar expuesto, para que le hagan homenajes, y finalmente va a venir a Río de Janeiro, donde también le van a hacer otros homenajes, y luego va a pasar por Montevideo, donde también le van a hacer otros homenajes, y finalmente va a llegar el 5 de febrero. Eso, Daniel, habla de la importancia ya de la figura de Gardel en vida, en su pleno apogeo se muere, una figura que era muy conocida en el mundo ya. Sí, claro, porque aparte en América probablemente era uno de los artistas más reconocidos que había. No sé si se puede encontrar alguna, alguna figura así, ¿no es cierto?, en ese momento en todos lados. Cuando llega acá a Buenos Aires, es una explosión en Buenos Aires de gente que lo va a recibir y lo van a trasladar hasta el Luna Park, al cuerpo. En el Luna Park se le va a hacer una gran despedida de una noche completa, donde va a pasar una cantidad enorme de gente. Después de Jorge Newbery probablemente haya sido el velatorio más grande que hubo. Y después ya hay que venir mucho más adelante, probablemente al de Eva Perón, para encontrar, ¿no es cierto? Sacando la ideología del sí. Y finalmente, una vez que se hace el homenaje, los homenajes en el Luna Park, la gente caminando por la avenida Corriente lo va a llevar hasta la Chacarita, hasta el cementerio de la Chacarita, donde va a quedar finalmente tirado un carruaje tirado por 6 caballos lo llevaba, para dar una dimensión, una cosa impresionante. Y la gente va tocando el féretro, le van poniendo flores, va caminando al lado del féretro, una cosa impresionante, hasta llegar finalmente a la Chacarita, donde lo van a poner. Después lo van a mover 2 veces hasta que lo ponen en el panteón definitivo, donde está hoy con una gran estatua la figura de Carlos Gardel. Le ponen, mientras él iba en el trayecto que iba, le pusieron el poncho de él arriba del féretro que tapaba el féretro. Hoy podemos decir que tiene estatuas en muchos lugares. Por supuesto, en Medellín tiene una estatua completa de cuerpo entero, y en muchos lugares de América Carlos Gardel tiene estatuas. Una vez que se terminó prácticamente todo el recorrido de Gardel, este recorrido insólito del cuerpo de Gardel por América, después de tantos meses, acá en Buenos Aires ya se había
acabado, digamos, el tema de las carnes. Ya se había olvidado el tema de las carnes. Claro, le sirvió justo. Así que, bueno, nada, este es el tema que quise traer hoy de fondo, que habla de un personaje que, a pesar de que han pasado los años y las generaciones nuevas a lo mejor nunca han escuchado una canción de él, hay que reconocer que para su época fue impresionante, un artista impresionante. Aparte hay que tener, yo he hablado con músicos sobre Gardel, y el registro de voz era único y decía, porque había que grabar en ese momento con la tecnología que había para grabar y que los discos, o por lo menos la voz de Gardel, se escuche de esa manera grabada. Claro. Era impresionante. Y otra cosa sobre Colombia, me contaba un amigo que hace pocos años hizo un viaje por Sudamérica en su camionetita y su novia en ese momento, que llegado a Colombia dice que en Colombia se encontró con esta cuestión tanguera en los bares. Estoy hablando 2016. Y dice que tiene esa cosa de la Argentina de los bares de los 50, Argentina de los 50, San Telmo de los 50, en donde no hay mujeres, hay hombres, y se escucha el tango y los hombres se visten como tangueros. Mirá. Conversando con Joyce, una psicóloga, una muchacha joven psicóloga colombiana, me decía que una amiga se vino a vivir a Buenos Aires porque quería vivir el tango en la ciudad de origen del tango. Claro. Y cuando llegó acá se decepcionó. Se quiere matar. Porque en realidad hay todo un tango para el turismo, digamos. Claro, sí. Y acá adentro se fue perdiendo, sí. pero es medianamente joven esta pérdida, porque hasta los 50, 60 había grandes orquestas de tango. Muy buenas orquestas. Muy buenas y grandes orquestas de tango, que eran las que contrataban a los cantantes, grandes cantantes de tango, ¿no? Y a partir de ahí, en Buenos Aires se fue haciendo una transformación muy grande, muy profunda, y el tango fue perdiendo en esa transformación. Quedaron prácticamente muy pocos cantantes de tango, y ya digo, es en algunos reductos y más dirigido hoy por hoy al turismo que al propio argentino. Sí, y acá nosotros tenemos en la radio en este momento uno de los conductores de Radicado en el Conurbano, que es Néstor Escobar. Néstor Escobar fue un amigo íntimo de otro cantante de tango, que es el polaco Goyeneche. Claro, entonces, bueno, y él, las pocas veces que hemos podido conversar en su juventud, digo, esas salidas con el polaco y esa vida de la noche tanguera, digo, que se conservaba, y estamos hablando en los 70, no estamos hablando en los 50. Claro, porque el marido de mi mamá tenía una tanguería en Lugano, y fue más o menos hasta el 80, una explosión, 80 y pico, y de ahí empezó ya a declinar, casi, digamos, sin posibilidad de ser recuperado. Exactamente. Muy bien. Tenemos para decorar este momento, no el tema que vos habías dicho, por un error de logística. No, yo... Carlos Gardel con Mano a Mano.